Ah, ¿Cómo empezar? Cuando sientes algún tipo de fascinación con alguna parte del mundo del entretenimiento, llámese cine, videojuegos, lectura, lo que sea, y decides dar el paso a expresar tu opinión de manera pública, hay una responsabilidad implícita de cuidar la objetividad en tus palabras, pues estas tienen una influencia increíble y pueden resonar en tus espectadores. En mayor o menor medida dependerá de si eres un canal de 400 suscriptores o uno de casi 300.000. Si repudias el producto, hay que cuidar la forma en la que lo analizas, pero si estás fascinado con el producto, hay que cuidar incluso más lo que dices y no dejarse llevar por el fanatismo o el amor a esa obra para exagerar el nivel de su calidad. Es por eso que siento que resulta tan difícil hablar de mi serie favorita, además de sentir un compromiso personal de llenar las expectativas en un análisis que definitivamente merece. Pero antes de comenzar, ya sabes que si te gusta el contenido, suscribirte, compartir y comentar cuesta 0 pesos y me apoya mucho. Ahora sí, comencemos. Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad. Un spin-off es una extensión, un producto nuevo derivado de uno ya conocido con algún o algunos personajes que ya tenemos familiarizados del producto original, y nadie podría haber pensado que de este personaje, de este en específico, podría salir algo tan profundo, tan bien entramado y tan bien desarrollado. Nos cuenta los inicios legales de Jimmy McGill como abogado y su proceso que lo llevó a terminar donde todos ya conocemos. Es decir, sabemos dónde terminará. ¿Qué es lo que no sabemos y lo que mantiene viva la serie y la hace girar? El cómo. Desde un principio se nos deja ver el perfil de Jimmy. Es un sujeto elocuente y brillante, con una inteligencia y brújula moral diferente a la de su hermano, de quien busca apoyo y aceptación, que afronta su cotidianidad personal y laboral con ello en busca de un mayor reconocimiento como abogado basado en los estándares de éxito que tiene sobre Chuck. Así, de buenas a primeras, ya tenemos establecidas las características del protagonista, sus motivaciones y sus objetivos. Ahora tendremos que ver los conflictos e influencias que harán fluctuar estos elementos en Jimmy. Con el uso de sus propias habilidades verbales y trucos se va abriendo paso en este mundo de la legalidad, y durante toda la primera temporada lo hace sosteniendo una rivalidad con Howard, sin saber que Chuck era la persona que se interponía entre él y su éxito. En todas las obras siempre debe haber cambio, y en las de Gilligan, y cualquier obra bien escrita, este cambio no se da de forma instantánea. Lleva un sendero y una construcción gradual que nos hace reconocer cuando Walter pasa a ser Heisenberg o cuando Jimmy a Saul, que ojo, no son personas diferentes, son personalidades reprimidas dentro de ellos que al final por eventos que generan satisfacción y realización salen a la luz. En la transformación de Jimmy hay 3 puntos de quiebre muy importantes. La primer plática que tiene con Chuck, donde las confesiones y revelaciones para él se dan en un nivel tanto externo como interno, decepcionándose no solo de su hermano, sino también de sí mismo. En segundo lugar, el juicio en contra de él mismo y su posterior muerte dejarían en la historia y en Jimmy una aparente catarsis y resolución de todo lo vivido, pero con claras consecuencias. Y por último, la representación legal a Lalo Salamanca, donde en ningún momento su vida se vio directamente amenazada frente a una negación para defender a Lalo. Fue su corrupción y su deseo por el dinero lo que lo llevó a tomar esa decisión. 100,000? Desde un principio, la atmósfera, circunstancias y personajes se presenta de forma que sepamos que se distancia de Breaking Bad, pero esencialmente se nota de dónde viene, y se nota no solo por este mismo deterioro tanto psicológico como mental que se da en ambos protagonistas, aunque con caminos diferentes, sino que también lo hace en los recursos más prominentes y fácilmente reconocibles de la obra del 2008. Hay situaciones que llevan a nuestros personajes al límite, donde la tensión no para hasta que la escena se resuelva, como cuando Nacho tiene que cambiar las pastillas de Héctor. La incomodidad que tratamos en aquel video de Breaking Bad no se olvida. Es tanto visual en elementos como las pausas con planos alargados o las expresiones faciales tan connotativas como narrativa.
En este video olvidé mencionar los peculiares pero lógicos y sobre todo erráticos comportamientos y acciones de los personajes que los llevan a un camino del que, por mucho que quieran salir, siempre vuelven a él, además de llevarnos a entender las situaciones que en primer lugar los llevan a actuar de esa forma. Complementario a esto tenemos el respeto con el que se hace uso de este universo, se atiene a lo establecido por el mismo. Ejemplo, se nos dice que Jimmy no conoce al líder de la operación más grande de metanfetamina de Albuquerque, o sea, Gus Fring, pero sí que confía en Mike, una relación poco convencional que alimenta lo que acabamos de decir a través de experiencias entre estos dos. También le añade más complejidad a otros personajes ya vistos, y que entrelazan y nos recuerdan que estamos en el mismo lugar que el futuro Heisenberg. ¿Qué más se le puede pedir si presenta el detrás de muchos eventos, como el deterioro y avance en la relación de Frink y Salamanca, dándonos una perspectiva aún más cercana de este último, además de la razón del estado de su salud, consecuencia directa de la subtrama de Nacho intentando proteger a su padre, o uno de los más sorpresivos para mí, el laboratorio de la lavandería. Y digo sorpresivos porque para cualquier otro programa, este no sería una subtrama que abarque tantos episodios o tanta explicación que derive en otros acontecimientos para nuestros personajes. Este es un claro ejemplo de cómo se trata con tanta profundidad cosas de las que podríamos prescindir, y cómo esto añade bastante en cuanto a realismo y precisión del guión. Con esto, y siendo un spin-off, no podía faltar el fanservice, pero como todo, hay bueno y malo, y adivinaron, este no es malo en absoluto, todo tiene una razón de ser escrito. La primera vez que Jimmy usa el seudónimo de Saul Goodman es para darnos una probadita de lo que sería en el futuro, pero es también una forma de darle nombre a la teatralidad de Jimmy, que de alguna forma intenta separar de su vida legal, pero no puede. La lavandería de Gustavo desemboca en el laboratorio y por ende desemboca en lo que ya hablamos antes, y el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, la primera interacción entre Hank y Saul, es no solo una forma de satisfacer a los fans, sino también de hacer avanzar a la historia conectándola como si fuera una reacción en cadena. Hablar de esta serie sin hablar de su médula, de sus personajes, sería un crimen, un completo atentado audiovisual, principalmente de Kim y de Chuck, dos pilares en la construcción y desarrollo de nuestro protagonista. Chuck es el centro de los cambios en su hermano, durante la temporada 2 y 3, es no solo un detonante sino también un ente por sí solo. Él es un agente del orden que, a pesar de apoyar a Jimmy y limpiar todos sus desastres, siempre ha estado en contra de su futuro como abogado, y a sus propias palabras cree que la ley en manos como las suyas es un peligro, porque para él no hay nada más importante que proteger la ley, aun si eso significa contraponérsele. Aún así, esta preocupación por salvaguardar la ley no es todo. Incluso podríamos decir que es más una excusa, una muy válida, pero una que sirve para encubrir los sentimientos de envidia por Jimmy, quien, a pesar de ser como es y de siempre tomar atajos, se sale con la suya, y es por ello que más adelante la dinámica que se genera de ataque y defensa nos deja entrever el resentimiento que tiene cada uno por el otro, que obviamente no puede terminar sino en el desgaste y quiebre de su relación, y como consecuencia de todo lo vivido, en el quiebre de la estabilidad y salud mental de Chuck. En el caso de Kim, muchas personas afirman que Jimmy la corrompió, que la influencia tan cercana provocó que poco a poco se convirtiera en él. Tienen, y no razón, pues Kim no es una aspiradora que simplemente absorbe todo en su entorno, y se nos ha dejado en claro que es una persona con una toma de decisiones marcada, racional y libre. Si decide aprobar los métodos y acciones de Jimmy, lo hace por cuenta propia. Si decide utilizarlos, lo hace por cuenta propia. Pero lo interesante lo encontramos en que, de alguna forma, Kim intenta cohibir las acciones poco morales de Jimmy, a la vez que Jimmy intenta sacar a la luz ese deseo interno en ella de comportarse como él, de romper las reglas, que al final del día es lo que parece conectarlos, lo que genera esa complicidad que hace que de alguna forma lo proteja y siga estando con él. Es el último plano que se ve como un paralelismo en las temporadas 4 y 5, lo que nos da a entender que llegan a un mismo lugar pese a tener rutas algo distintas. Hay algo en específico que noté que se repetía como alguna especie de patrón a lo largo de la serie.
y era como los personajes y sus características asentadas definían el rumbo del show. Me explico. Las situaciones se ven en principio definidas por las acciones de los personajes, pero posteriormente resueltas por sus personalidades. Si Walter creaba planes detallados con un grado de inteligencia mayor y con manipulación, Jimmy lo hace con ingenio y habilidad social. Ejemplos tengo de sobra. El caso de Hewell, en el que le pide ayuda en el apartado legal a Kim debido a que estaba suspendido, pero únicamente en el apartado legal. La planificación para la manipulación social que llevaría a la resolución fue todo su idea. Aquel comercial que hizo para su antiguo trabajo, donde las exorbitantes cifras hablaban por sí mismo, pero se enfrentaban nuevamente a algo superior, las políticas de la empresa, o mi favorito personal, la negociación con Tuco, una especialmente divertida por la naturaleza ilimitada en la explotación de sus facilidades verbales. No estaba dentro de los límites de la ley porque estaba negociando con el cártel. Podía ser Saul Goodman libremente, todas estas evidenciando una vez más en un rasgo de Jimmy una tendencia maquiavélica en él, donde los medios son irrelevantes mientras que los resultados sean los adecuados. Por otro lado tenemos al que podemos llamar el coprotagonista, con situaciones que se van más por el lado del narcotráfico y que por ende muestran rasgos distintivos de Mike para ser solucionados. Cuando junto a Nacho crean una alianza para meter a Tuco al tambo, una solución que de hecho es una alternativa propuesta por Mike intentando evitar que la muerte esté involucrada, con una planeación inteligente y con una actitud controlada muy característica de él. Y el otro, también bastante remarcable, es cuando se deshace de Lalo Salamanca, siendo muy avispado y notando su presencia sin dejar ese rasgo cauteloso que lo hace pensar antes de actuar, generando un ratio mayor de agudez y eficiencia en sus planes. Esto mismo repercute en las dinámicas entre personajes, visible en las propias conversaciones. No es lo mismo una plática entre Gus Fring y Mike que una entre Mike y Werner o incluso entre Mike y Jimmy. De tantos personajes y tantas interacciones, los resultados llegan a ser muy variados, pero siempre respetando las cualidades de estos, sin dejar de lado posibles variaciones de comportamientos con ciertas personas, una naturaleza intrínseca en el ser humano. Better Call Saul es sin duda la serie del momento y conforme avanza la narrativa toma aún más fuerza. Hay tantos aspectos para analizar, pero en esta ocasión decidí sintetizar estos principalmente y no puedo esperar a ver su desenlace en 2022. Pero eso es todo por el análisis de hoy. Sin más que decir, yo me despido.